Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del canal Gnosis Sol. En esta emisión vamos a estar dialogando sobre lo que es cómo combatir la depresión desde el punto de vista esotérico gnóstico. Nosotros pertenecemos a la Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi, trabajando bajo la guiatura del venerable maestro Michael, que se encuentra con su presencia física en Grecia, estando presente más en más de 30 países, en lo que es en América, en Europa, en Asia y en África. Mi nombre es Matías y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo con Itziar. Un saludo, Itziar, ¿cómo estás? Un saludo, encantada de estar aquí. Bueno, nos alegramos de que hoy podamos tener un diálogo esotérico sobre lo que es la depresión en esta humanidad y poder entregarle a todas las personas que nos escuchan las herramientas que la Gnosis nos otorga para que podamos hacer estos trabajos y poder tener una vida más agradable. Así es, porque realmente nosotros sabemos que hay varios tipos de relaciones. Está la relación que nosotros podemos tener con nuestro cuerpo físico y eso nos lo enseñan. En la escuela, por ejemplo, podemos tener clases de educación física, podemos ir al gimnasio, podemos preocuparnos por nuestra alimentación. Hay una relación también que existe con los demás y eso también podemos ver, pues, porque desde nuestra infancia nos enseñan pues educación, a saludar, decir buen día, gracias, tenemos una interacción constante con los demás, pero hay una tercera relación que es consigo mismo, Claro. una relación con el propio humano, y eso es la persona quien tiene que buscar una integración con ese tipo de relación y no nos lo enseñan prácticamente en ningún lado, porque por ejemplo de niños, si en nuestra familia no se tocan esos temas, nadie nos explica cómo poder relacionarnos con nosotros mismos, cómo entendernos. No se enseña habitualmente la meditación, por ejemplo, y eso pues es un tema que hace que no sepamos realmente en general, estoy hablando en general siempre, pues cómo relacionarnos a ese nivel, y por eso surgen pues las tristezas, las depresiones, y eso es un poco lo que queremos hablar hoy. Sí, exactamente, porque si nosotros estudiamos lo que el venerable maestro Samael siempre nos ha enseñado a través de sus libros, siempre nos explica ese punto importante de la relación consigo mismo, que es al fin y al cabo lo que atrae la vida externa, porque cuando nosotros, por ejemplo, queremos entender qué es lo que está pasando en realidad en nuestra vida y poder comprender cómo hacemos nosotros para poder mejorarla, no es una cosa que nosotros tengamos que buscar afuera la solución, sino cómo empezar a buscar y entender todos los resortes que se mueven en nuestra psicología. Por eso es importantísimo, como bien decías recién, el hecho de poder prestar atención a ese tercer punto, tercer tipo de relación, que es la relación consigo mismo. Por eso, quizás, como bien dijiste, en muchas ocasiones de la vida nosotros, al no entender un evento que estamos viviendo, tendemos a caer en la depresión, en la tristeza, en la melancolía, y es importante tener en cuenta eso. ¿Qué nos podés decir? Ahí, perdón que te interrumpo, ahí dijiste una palabra muy interesante, dijiste evento, y ahí quizá para que las personas que no están familiarizadas con la enseñanza gnóstica puedan entender a qué se refiere con evento y lo que sería pues los estados y los eventos, esa diferencia, no sé si... Sí, es importante porque, claro, es un punto importante que dice Itziar, el saber qué es un evento y qué es un estado. En el conocimiento gnóstico, los maestros nos han enseñado que los estados son todos aquellos, digamos, esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos, todo eso que sucede en el mundo interior de la persona, que casi siempre, en la mayoría de los casos, pasa desapercibida. Porque, por ejemplo, nosotros cuando recordamos alguna situación de la vida decimos, bueno, me acuerdo cuando yo tenía 15 años y fui a la plaza y me encontré con mis amigos y hicimos tal cosa. Sin embargo, no presta atención a lo que es el estado, el pensamiento, la emoción que vivió. Eso es el estado. O sea, cómo uno se encuentra, cómo uno se relaciona en la parte interna de uno. Y lo que es el evento sería todas las circunstancias que suceden. Por ejemplo, esto mismo es un evento. Podría cuando uno, se va de compra, cuando uno sale con los amigos. O sea, los eventos en sí mismos son todo lo que sucede de instante tras instante en la vida. Eso es lo que podemos decir. No sé si vos querés añadir algo más. Claro, sí, que en realidad en este tema preciso que estamos tocando, que es la depresión, es muy importante eso de los estados y los eventos, porque nosotros podemos estar
en una situación que aparentemente es muy agradable, rodeado de personas, que incluso pueden ser gente con la que estamos muy bien, a gusto, que queremos. Sin embargo, nuestro estado interior puede ser un estado de tristeza. No se corresponde ese evento exterior, esa felicidad aparente, con lo que nosotros podemos estar sintiendo. Y eso hace que la persona pueda tener en cierta medida una frustración porque dices, lo tengo todo, ¿no? Estoy bien, tengo pan, abrigo y refugio, como dicen, tengo una familia, muchas cosas externas, muy bien, pero sin embargo la persona pues no se siente bien y siente estados de tristeza, y entonces eso hace como que también esa persona pueda sentir cierta culpabilidad. Y eso, pues, a su vez es como un círculo vicioso que puede generar pues que cada vez pues se sienta peor porque dice, la ingratitud, no valoro lo que tengo. Entonces, no se trata de condenarse a uno mismo, no se trata de culpabilizarse, sino se trata de entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando, e intentar equilibrar esos estados, esos eventos con esos estados internos de la persona para que los dos estén a un mismo nivel y uno pueda salir de esa situación. Exactamente, porque muchas veces cuando uno trata de descubrir en su psicología cuáles son los elementos psicológicos que, obviamente que quizás, vamos a hacer un paréntesis en esta emisión, muchos de ustedes quizás están escuchando conceptos o términos en estos momentos que son quizás un poco extraños, pero no se preocupen porque los iremos dialogando en las diferentes emisiones para que puedan tener todos los conceptos sobre la enseñanza gnóstica que entrega el venerable maestro Samael bien claros para que podamos entender cada vez mejor cómo nosotros nos tenemos que relacionar con todas estas enseñanzas que estamos hablando. Y en ese paréntesis, sí, que también invitamos, eso podemos hacerlo también en otro momento, pero para que se entiendan todos esos conceptos, también invitamos a todo el mundo que esté interesado en ponerse en contacto con las diferentes asociaciones gnósticas del mundo para si están interesados, poder profundizar en eso. Exactamente. Y como decías en el tema de lo que es conocerse a sí mismo, de intentar entenderse a sí mismo, ver la psicología, es importante que nosotros podamos tocar diferentes temas que habla el venerable maestro Samael, por ejemplo también el venerable maestro Laxmi, que ahora también el venerable maestro Michael siempre nos recalca, que es lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Porque para estos estudios o para lo que es esa integración con la parte espiritual que cada uno de nosotros tiene que hacer para poderse, digamos, fusionar con ese ser que uno tiene en su interior, es importante que nosotros nos dediquemos diariamente a tratar de despertar la conciencia. Porque si nosotros no despertamos la conciencia, directamente no nos damos cuenta de las cosas que vivimos. Por eso es un punto importante que quería tocar en estos momentos, si podemos decir alguna cosa en relación a lo que es el despertar, la filosofía del momento, no sé qué nos puede decir. Bueno, en relación a eso es un poco diferenciar qué es la conciencia y la esencia, ¿no? Porque nosotros en nuestra psicología tenemos diferentes aspectos. Tenemos por un lado la personalidad, que es como esa faceta que presentamos al mundo, esas cosas que hemos aprendido de nuestros padres, de las personas que nos han educado o de la sociedad en sí misma. La personalidad se forma pues como un reflejo de lo que absorbemos, percibimos, y eso es lo que, cómo nos expresamos. Pero la personalidad no es nuestra, no nos pertenece en el sentido de que, por ejemplo, tenemos una personalidad con nuestros amigos, una personalidad con nuestra familia, una forma de comportarnos diferente con unos y con otros. Pero después tenemos lo que es la conciencia y la esencia, que son esos valores innatos que sí que nos pertenecen, porque es esa parte dentro de nosotros que nadie nos puede quitar, que es nuestros valores internos. Y después tenemos una tercera parte, que son los defectos psicológicos o el ego, que es justamente lo que hace que no pueda expresarse nuestra esencia, porque cuando esos egos se expresan, son egos de, por ejemplo, de ira, de enojo, de envidia, de celos, justamente de tristezas, y eso hace que se opaque esa esencia, esa conciencia, y justamente caer en estados que no son, no quiero decir correctos o incorrectos porque no es eso, sino estados que nos hacen
no estar en esa felicidad. Y la verdadera felicidad es realmente el ser. Si uno estuviera constantemente en el ser, nunca tendría tristeza, porque estaríamos en felicidad. Y realmente es algo que hay que recalcar, que el objetivo de la gnosis es la felicidad, es la búsqueda de la felicidad y encontrar realmente esa felicidad. Exactamente, exactamente. Por eso en el día de hoy queríamos hablar sobre lo que es la depresión, porque es verdad que la persona tiene la psicología y tiene que entender cómo se relaciona, o sea, cómo interactúa con el mundo exterior. Pero también es cierto que como en esta humanidad, en estos momentos en que estamos viviendo diferentes situaciones en la vida, son situaciones bastante difíciles para todos nosotros que estamos viviendo en estos momentos. Es importante que entendamos que cuando la persona cada vez se aleja más del espíritu y se empieza a acercar más o se empieza a centrar más en lo que es la materialidad, se empieza a suceder ese como un vacío en la parte interna de la persona, donde la persona no encuentra como el verdadero motivo de por qué está viviendo o no entiende cuál es el verdadero objetivo o cuál es el norte que está siguiendo. Por eso es importante que como seres humanos nosotros comprendamos la necesidad que tiene que haber que en nuestra vida haya una integración con la parte física y la parte espiritual. Que no es, cuando nosotros hablamos de un camino espiritual, cuando nosotros hablamos de una integración que tenemos que hacer con esos aspectos, no estamos diciendo que la persona se tenga que ir a lugares, digamos, separados de la sociedad y todo eso. Lo que estamos diciendo es encontrar ese equilibrio que debe haber entre lo espiritual y lo físico. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que la gran mayoría digamos, de la raíz o de la situación de que la persona se empieza a encontrar en depresión, triste, melancólico, con un montón de problemas, es que nos alejamos de esa parte espiritual para empezarnos a enfocar más en una parte totalmente física. Y eso el maestro Samael lo relaciona con lo que es la vertical y la horizontal, que tienen que estar continuamente en equilibrio. Entonces, queríamos también tocar ese punto. Sí, me hace recuerdo cuando nos dices eso, porque realmente si uno se pone a reflexionar, nosotros, todas las cosas que nos pueden producir verdadera felicidad, no son los aspectos materiales, no es el dinero, no es una casa muy grande. Realmente muchas veces incluso las personas que menos tienen son las que siempre son, bueno, siempre, no, pero suelen ser muy amables, nos abren las puertas de su casa, nos tratan muy bien y no tienen nada. Siempre uno pone el ejemplo de por ejemplo, gente que vive en África que a veces no tiene otras cosas, pero los ves cantando, bailando. ¿Y eso por qué? Porque en realidad la verdadera felicidad no viene a partir de las cosas materiales, que si se tienen, muy bien, porque te da cierta comodidad en tu día a día, en tu vida, eso, pero justamente son una herramienta para poder ayudar a otras personas, porque lo que realmente trae la felicidad son esos actos que no son de la materialidad, son esos actos que son del espíritu, como por ejemplo hacer una obra de caridad, ayudar a alguien que esté enfermo, realmente compartir el conocimiento. Si uno, por ejemplo, tiene una clave para que alguien se sienta mejor, para saber cómo eliminar ese ego, por ejemplo, esos defectos psicológicos, compartirlo con los demás, y eso es lo que a uno le trae la verdadera felicidad. Exactamente, exactamente. Por eso es importante que nos demos a la tarea todos nosotros, aquellos que sientan inquietudes espirituales, en tratar de entender este aspecto, que es fundamental. Como decíamos, el tema del despertar de la conciencia es importante porque si nosotros queremos estudiar la raíz de la depresión o la melancolía o la tristeza, la mayoría de las veces tiene la raíz en lo que es o estar pensando en un futuro que es incierto, que la persona no sabe ni cómo va a suceder o qué va a pasar. Pueden tener hacer muchas, digamos, proyecciones mentales, pero no son nada que ver con la realidad porque todo puede cambiar de un momento a otro. Y también que la persona está también atada a cosas que ya pasaron en la vida. O sea, la persona recuerda situaciones en las que se sintió enredada o difícil, entonces la persona cae en una tristeza un poco más
fuerte, digamos. Entonces, es importante para poder combatir la depresión que nosotros nos situemos, como decíamos hace unos minutos atrás, en lo que es tratar de despertar la conciencia. Y para despertar la conciencia hay una enseñanza del venerable maestro Samael que nos entrega, que es uno de los pilares del conocimiento gnóstico, es la filosofía. No sé si vos nos podés decir algo más, Itziar, con relación a lo que es la filosofía, porque es importante tanto a nivel como teoría, como conocimiento, tenerlo presente, y a su vez cómo nosotros podemos hacer para aplicar ese pilar, que es lo que más nos importa, porque si nosotros queremos, ver lo que es la gnosis es un conocimiento que se experimenta directamente, no puede quedar como una teoría, no puede quedar como una cosa más acumulada en la mente, sino que son prácticas concretas que nos van a llevar a hacer un cambio interior profundo, que a su vez nos va a poder subir, como creo que lo comentabas recién, en el sentido de ir subiendo una escala cada vez superior en lo que es nuestra propia vida. Claro, es que en realidad todo esto que nosotros estamos compartiendo ahora es porque uno lo ha experimentado, uno también ha tenido momentos en los que se ha sentido triste, y estas son herramientas, por eso queremos compartir esto, porque son herramientas que nos da la gnosis para realmente decir, vamos a aplicarlo a nuestra vida, vamos a hacer que sea algo que nosotros podamos sentir que realmente hay un cambio, y no es eso como decía Matías, no es una simple teoría, es algo que realmente se puede aplicar, podemos hacer un cambio en nuestra vida. Y con ese tema de la filosofía, pues filos es amor o amistad en griego, y sofía, conocimiento, sabiduría. Entonces es realmente así, es cuando uno adquiere conocimiento, el conocimiento hace que uno tenga las herramientas para salir, y la filosofía también es justamente una filosofía de vida, una manera de vivir su vida desde otra óptica. Es como dicen la famosa frase, la vida es según el cristal del color con que se mira. Si nosotros tenemos un cristal de unas gafas borroneado, rayado, y vamos a ver la vida a través de esa óptica. Claro, que podríamos decir que ese cristal podemos asociarlo que en determinado momento puede ser hecho psicológico en sí mismo. Exactamente. O sea, si hacemos un paralelismo con lo que es el esoterismo, o sea, los cristales o esas gafas que uno ve la vida, es todo eso psicológico que nos hace ver la vida de forma, digamos, subjetiva, ¿no es así? Cada ego podría simbolizarse con un color, por ejemplo, lo vemos todo rojo y estamos con ira, lo vemos todo verde con envidia, como suelen decir, no asociar los defectos con los colores. Incluso. Exactamente. Pero si nosotros, incluso, no es que ya estemos mirando a través de unos cristales, si nosotros nos quitamos esas gafas, esa forma de percibir, entonces vemos directamente y ya decimos, fíjate cómo estaba viendo las cosas, lo estaba viendo todo de un solo color. De hecho, muchas veces dicen la depresión, lo veo todo negro. Es una forma que nuestro propio lenguaje tiene eso. Que estamos hablando cosas que a veces hasta ni nos cae la ficha. Entonces, no, nos estamos quitando de eso y vemos la vida en multicolor realmente, porque percibimos las cosas realmente como son, sin interferencia de ese ego, de ese yo psicológico. Entonces, en ese caso es la filosofía de la momentaneidad, del estar aquí ahora, de ver las cosas con la conciencia. Entonces, para poner un ejemplo que se pueda entender, vamos a poner, por ejemplo, el tema de que cuando una circunstancia triste en la vida de uno, que pueda, no sé, perder el trabajo, ¿no? Entonces, realmente podemos verlo desde el punto de vista con miedo, ¿qué voy a hacer ahora? Todo eso se vuelve en mi contra, tener miedo y al futuro, y realmente poder caer en un estado grande de depresión, o realmente verlo, tengo un ser dentro que no me va a abandonar, que me va siempre me va a cuidar, porque yo estoy atrayendo con mi forma de ver las cosas algo positivo. Entonces va a aparecer algo en mi vida que no me va a permitir que caigan en circunstancias negativas. Voy a tener un estado de vivir el momento, y seguro que cosas nuevas, positivas van a aparecer. Realmente no es nada así como proyección mental, nada de eso, no. Es simplemente que nuestro estado interior se armoniza con el estado exterior, y realmente
empezamos a... nuestro estado interior de alegría atrae circunstancias positivas. Exactamente, aparte una cosa interesante también es que cuando la persona empieza a hacer esa sabia unión entre lo exterior y lo interior, o sea, lo que podemos decir es que la persona se para en lo que es el umbral, o sea, no está ni tan adentro, o sea, porque la cuestión es que hay que tener un equilibrio, porque la persona que se mete directamente adentro se olvida de la parte de afuera, que la parte de afuera es donde se encuentran las enseñanzas, la sabiduría, donde uno puede extraer lo que la vida le quiere enseñar en ese momento. Por eso, como dicen, la vida es una escuela. Perdón, la vida es una escuela. Pensé que lo había dicho mal. Entonces, uno se para en el umbral. O si se va mucho al exterior, se olvida de sí mismo. Por eso ese es el punto importante de pararse en el umbral. Y una cosa interesante, que también en el sentido de que obviamente que nosotros en el conocimiento gnóstico siempre damos a saber, a conocer, y porque como decía Itziar, uno lo ha experimentado y así lo puede vivir, es que el problema de todas estas circunstancias, por ejemplo, ahora estamos hablando de lo que es la depresión, pero si queremos abarcar otras áreas, podemos decir que el problema de todo eso es el yo psicológico. Por eso la importancia de que nosotros lo estudiemos, lo analicemos, lo comprendamos y lo eliminemos. Eso es importantísimo. Entonces, sabiendo que nosotros, si vivimos en el momento, estamos empezando a tener una capacidad como personas para poder empezar a ver las cosas desde la conciencia y no de una forma subjetiva. Ese es el primer punto. Salirse de lo que es el futuro, salirse de lo que es el pasado y hermanarlo en un eterno ahora, en un presente, que la vida es lo que se procesa de momento en momento. Y lo segundo que también queríamos dialogar es que ver cómo se forma un yo psicológico, porque nosotros no es que nacemos y tenemos yoes psicológicos. Obviamente también en el conocimiento hablamos de lo que son las diferentes vidas, etcétera, que las personas cuando se retiran cuando dejan el cuerpo físico y van a tomar otro cuerpo físico traen valores, ya sean negativos o positivos, como dice el venerable maestro Samael, la suma de valores. Entonces, es decir, más allá de eso, un yo psicológico se crea en un momento porque es algo añadido, un agregado psicológico, agregado a lo que es nuestra constitución interna, exactamente. Entonces vamos a ver ahora cómo se forma un yo psicológico. Porque es importante que nosotros comprendamos, no sé si te parece, Itziar, hablar de eso, que comprendamos la necesidad de cómo nosotros condicionamos esa conciencia que tenemos liberada o esa esencia, y a partir de ese condicionamiento empezamos a vivir la vida. Entonces es importante que nosotros veamos cómo es el proceso de la creación de un yo psicológico. O sea, podemos decir, el yo psicológico, el primer punto que tiene el yo psicológico es la identificación. Vamos a profundizar sobre estos 3 puntos, no se preocupen ahora. Es la identificación sobre una cosa, sobre un evento, sobre algo que estamos viviendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper sencillo. La persona va por la calle caminando y en determinado momento se cruza con alguien que quizás en ese momento se empiezan a insultar. O sea, viene alguien y nos insulta, nos agrede, ¿no? En ese momento, la persona, si se identifica con el agresor, va a depositar conciencia en ese evento. O sea, se identificó. Entonces, una vez que se identifica, empieza a procesar, o sea, a reaccionar en virtud de ese condicionamiento. No sé si me explico, Itziar, no sé si quieres añadir algo. Se está entendiendo. Vale, entonces, el segundo punto es la fascinación. O sea, la persona empieza ya como a fascinarse. La fascinación sería, como palabra sencilla, sería como enredarse en el problema. Entonces, primero se identificó. Me dijo esto la persona. Segundo, se enrieda. Decir, ¿por qué me dijo esto? ¿Será que no sé qué? ¿Por qué se mete conmigo? No sé qué, no sé cuánto. Y empieza como a fascinarse con el problema. Y el tercer punto es el sueño. Es cuando la persona ya directamente crea el yo psicológico o viene a la actividad un yo psicológico que viene y le empieza a insultar. O sea, no solo eso, porque sí, ese es un ejemplo que es muy didáctico, pero nos quedamos en la superficie, porque después el sueño también puede ser que la persona siga diciendo, por ejemplo, en ese ejemplo que se dio, siga diciendo, bueno, yo le hubiera dicho eso, le hubiera respondido de tal manera, ahora voy a hablarle mal a otras personas sobre esa persona que me insultó. Se crea toda una enemistad que es como una bola de nieve, va creciendo, cuando si en un primer momento nos hubiéramos salido de ese problema, ni siquiera hubiéramos entrado en esa situación. Pero una vez que estamos enredados,
ya, y en el sueño, ya estamos haciendo que eso cada vez sea más grande y evidentemente nos afecta eso. Así se crea un ego y eso es un ejemplo, pero que hay millones de ejemplos en nuestra vida cotidiana que seguro que quienes nos están escuchando se le pueden venir a la mente. Puede venir a la mente algún ejemplo que les haya pasado en su vida cotidiana. Exactamente. Al final de esta emisión vamos a dar algunas herramientas, algunas prácticas para que podamos aplicar todo esto, porque ahora, digamos, estamos filosofando sobre lo que es en cierta medida la parte de la enseñanza, podríamos decir teórica, porque estamos viendo diferentes ejemplos, cómo se manifiestan los diferentes yoes, estamos viendo cómo se crea un yo psicológico, que es la identificación, fascinación y sueño, estamos analizando por qué uno cae en depresión, por qué uno cae en el pasado y en el futuro, pero después vamos a hablar de unas prácticas específicas que todos ustedes la pueden aplicar para que lo puedan comprobar, que eso es el objetivo. Entonces, como decíamos, es importante tener en cuenta lo que es el agregado psicológico, porque nosotros no podemos trabajar algo sin conocerlo. O sea, es como cuando uno quiere aprender algo, lo mismo. O sea, uno quiere aprender una profesión, tiene que conocerlo, empaparse, digamos, en ese sector y luego lo puede aplicar y a medida que lo aplique se irá perfeccionando cada vez más. Por eso, como dice, la práctica hace al maestro. Entonces, el yo psicológico, o sea, una vez que está creado, empieza a generar como una especie digamos, de recurrencia continua para que se pueda alimentar ese aspecto. Si nosotros agarramos la depresión, que también es un yo psicológico, porque la depresión, volvemos a lo mismo, es estar fuera del presente, vivir, digamos, enredados con lo que es el tiempo y no estamos, digamos, como decía Itziar hace un momento atrás, la persona no se da cuenta de o sea, de lo que es su vida, de lo que es el espíritu, o sea, como que se tiene que dar cuenta de todo eso. Entonces, cuando el yo psicológico, una vez que se empieza a recurrir, va a atraer ese evento que ya vivió en diferentes, digamos, escenarios. No sé si se entiende el ejemplo. En un momento dado nosotros nos encontramos en la calle con esa persona, discutimos, se creó el yo psicológico. Esto, para dar un ejemplo, cuando se creó. Pasan los años, pasa el tiempo y la persona va a recurrir, o sea, el yo psicológico vuelve una y otra vez, empieza a alimentarse de esa parte energética que tiene la persona, cada vez condiciona cada vez más la conciencia que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a sucederse como una espiral, pero no superior. La persona empieza a girar una espiral inferior. Sí, no sé si me permites añadir una cosa. Sí, claramente, claro. Realmente porque la palabra depresión ya entra dentro de la categoría incluso de enfermedad. Las personas que tienen depresión dicen, es que estoy realmente enfermo, y otras personas no entienden por lo que estoy atravesando. Pero realmente una depresión es eso, empieza con una tristeza, y esa tristeza se va alimentando cada vez más y más y más, y como dice Matías, entra en una espiral pero descendente hasta que llega a la depresión. Esa depresión no llegó de un día para el otro. Un día la persona decide, ahora ya no me levanto más de la cama y chao. No, eso vino acumulándose. Entonces, si nosotros podemos encontrar la raíz, el momento en el que se creó, ya sea con un pensamiento o emoción, podemos ir poquito a poco, esa espiral descendente podemos ir subiéndola, como quien dice, hasta primero recobrar un estado natural y poco a poco salir de esa situación e incluso ir subiendo a una espiral ascendente hacia el espíritu. Por eso realmente es muy interesante en todo esto. No desacreditamos a las personas que están viviendo una situación así, al contrario, queremos ayudar para que realmente uno encuentre las herramientas para poder salir de esa situación. Exactamente, porque, por ejemplo, hoy en día nosotros podríamos decir, bueno, pero hoy en día pueden haber diferentes, digamos, medicinas. Podemos hablar de la medicina, de lo que son las pastillas y todo eso, pero al fin y al cabo es como decíamos al principio. O sea, no podemos solucionar una cuestión que es psicológica de la persona, o sea, más que, o sea, para no poner la palabra psicológica, sino del estado de la persona que pueda tener en un momento, no se puede solucionar con una cuestión externa.
Claro, sería como poner un parche. Exacto. Pero sin remediar realmente el origen, la causa de eso. Exactamente. Entonces, es importante que vayamos a la raíz del problema, encontremos la raíz. Y la raíz es que nosotros podamos, nosotros mismos, a través de diferentes técnicas, salirnos de eso. Porque como decía Itziar, es como ir a un sótano o a un piso, estamos en la planta baja. Es como o bajar al sótano o subir a la planta de arriba para ver mejor el panorama, digamos. La persona, obviamente que no dio un salto, como decía Itziar, a ese estado directamente. O sea, se fue alimentando, y así como se fue alimentando, nosotros podemos también, digamos, irle sacando esa energía a esa cuestión psicológica. Entonces, tendríamos que descubrir cuál fue en qué momento de la vida nosotros tomamos esa bifurcación, en qué momento exacto nosotros, digamos, dijimos, bueno, de ese, ver si fue un pensamiento, si fue una emoción, qué evento fue, con qué persona fue. Entonces empezamos a hacer todo un análisis concreto de lo que estamos viviendo. Y tener la certeza, que eso es importantísimo, de que uno puede cambiar. O sea, no es que nosotros en un momento dado somos de una forma y de esa forma nos vamos a quedar para toda la vida. O sea, es importante que nosotros entendamos de que podemos hacer un cambio interior. Así nos lo entrega las enseñanzas, así nos lo han dicho los grandes sabios de la humanidad, que han venido para poder, con su ejemplo, porque lo más importante de todo no es cuántas cosas ya ha dicho un maestro. Lo más importante de todo es ver cómo ese maestro lo aplicó. Y eso es una cosa fundamental a tener muy en cuenta, porque por eso dijo el Cristo hace 2000 años, por sus hechos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos. Por eso es importante. Y todos nosotros tenemos esa capacidad en nuestro interior de poder hacer un cambio directo, concreto. Entonces, bueno, no sé si te parece, vamos a analizar un poco lo que son, yo creo que vamos a hablar de unas 2 técnicas que son importantes, que es, digamos, podríamos decir la técnica de la observación o la autoobservación, que es una técnica que nos va a permitir a nosotros poder poco a poco empezar a ver, digamos, la raíz del problema, y la técnica de la clave de sol, que también nos ayuda, es como un complemento para que nosotros podamos aplicar eso. Y a su vez vamos a añadir una tercera técnica, que es como nosotros, una vez que nos observamos, una vez que empezamos a aplicar la clave de sol, cómo nosotros podemos hacer para sacarnos, porque es importante. Por eso el título de este diálogo del día de hoy, de esta emisión, es cómo combatir o cómo eliminar, mejor dicho, lo que es la depresión. Entonces, tenemos lo que es la observación, o el observador y observado. ¿Cómo podemos aplicar esa técnica, Itziar? Pues, como el nombre mismo indica, observador y observado. Nosotros mismos somos esas 2 personas. Es el observador y el observado. Claro. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones diarias, observamos, lo que estamos haciendo en ese momento físicamente, si estamos comiendo, sentados, hablando, lo que sea que estemos haciendo, y el estado interior en el que lo estamos haciendo. Eso nos permite observar qué es lo que se está manifestando en nuestro mundo interior. Por eso hablábamos de la relación que tenemos que tener con nosotros mismos. Porque muchas veces prestamos atención a lo de afuera, como fulanito se vistió, lo que dijo, lo que hizo, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué estábamos pensando nosotros? ¿Qué estábamos sintiendo nosotros? Y esa es una técnica que podemos ir aplicando poquito a poco, y eso nos va a permitir ir viendo cómo está nuestro estado, nuestro mundo interior. Exactamente. Por eso es importante, porque el observador y observado el observador sería la conciencia. Porque nosotros no podemos observar un yo psicológico desde otro yo psicológico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, uno dice, pasa una situación en donde uno tiene como una envidia, digamos, ¿no? Le tiene envidia al vecino. Por ejemplo, como decía Itziar, ¿cómo se vistió este? ¿Por qué se viste así? O 1000 cosas por el estilo. Y luego uno desde el enojo dice, no, mira cómo yo soy así, se enoja con uno mismo, y dice, pero yo soy así y todo cambia, y se enoja, pero no es una observación desde la conciencia. O sea, tiene que ser una observación, digamos, sin la mente, mejor dicho. O sea, no podemos observarnos desde la mente, tenemos que observarnos desde la conciencia, porque la conciencia es luz. ¿Que se entienda desde la mente? Sí.
sin un razonamiento mental, a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Porque claro, hay una mente que puede ser una mente superior, ¿no? Claro. Es un razonamiento mental de, por ejemplo, en ese ejemplo de por qué yo soy así o mira lo que yo no tengo, entonces eso sería desde una postura psicológica también, es decir, no, me acepto. Claro, claro. Me acepto, tengo estas virtudes, siempre ver lo positivo en uno. Exactamente. Entonces, ahí está uno cambiando la óptica. Exactamente, porque en realidad uno va a decir, bueno, uno se ve y dice, tengo esto, ahora la depresión, me doy cuenta que estoy deprimido, tengo este yo psicológico, esta situación está pasando, bueno, se dio cuenta, no es que ahora uno se va a poner más triste porque se dio cuenta que tenía eso, no, todo lo contrario, como dice Thier, uno dice, me di cuenta. Ya hay una ganancia. Exacto, hay una ganancia, exactamente. Entonces, ¿uno qué hace? Uno, perfecto, se dio cuenta y a partir de ahí empiezan las virtudes. Bueno, pero puedo tener más paciencia, puedo tener más alegría, tratar de integrarme más con mi parte espiritual, o sea, empieza a ver todas esas partes positivas. Y desde la conciencia, tratando de aplicar, que ahora se va a entender mejor cuando expliquemos lo que es la clave de Sol, la persona va a empezar a analizar. Para que nosotros podamos analizar, no desde, como decía Itziar, no de una mente inferior, una mente terrenal, la mente es dual, es como está en los opuestos, la lucha de los opuestos. Blanco, negro, frío, caliente, alto, bajo, siempre está ahí, no podemos observarlo desde ahí, porque uno lo puede justificar a ese aspecto. Entonces, la persona lo tiene que hacer con una mente quieta. Cuando la persona logra una mente quieta, obviamente primero lo observa. Por eso decíamos que era primero el observado, la clave de Sol, y por último, digamos, sería cómo lo elimina uno. Entonces, uno lo observó, se dio cuenta que tiene por ejemplo, se da cuenta que está deprimido. Luego, va a tratar de hacer todo lo posible para vivir el momento que es la clave de Sol, que ahora lo vamos a decir. Y tercero, va a tratar de tener un momento en el día para poder cerrar los ojos, estar tranquilo y tratar de calmar la mente observando esa situación para poderla comprender. Como dice el maestro Samael, en ausencia de la mente terrena, cuando la mente se pone quieta, surge lo nuevo, surge la verdad. Por eso, como decía en el esoterismo, un gran maestro, buscad la verdad, porque ella os hará libre. Cada elemento psicológico tiene un aspecto de la verdad encerrado en sí mismo y hay que descubrir esa verdad. Bueno, entonces eso es la observación. Luego tenemos la clave de Sol, que es el complemento, como decíamos, ¿no? En la clave de Sol tenemos, como era, ya tenemos lo que es las tres preguntas, sujeto, objeto y lugar. Lugar, vale. Quiere decir sujeto, quién soy, objeto, qué estoy haciendo, lugar, dónde estoy. Es una regla mnemotécnica decir la clave de Sol, porque así... Sí, uno claro, exactamente, sujeto, objeto y lugar, Sol. Y digamos que con eso la persona divide la atención en tres partes. Obviamente que tiene una profundidad impresionante esta técnica, pero en principio nosotros vamos a preguntarnos una y otra vez, sin tratar de dar una respuesta, sino es como un sentimiento que tiene que surgir, donde la persona, ¿quién soy? Y uno trata de observar en ese momento quién es. ¿Qué estoy haciendo? En ese momento, ¿qué está haciendo la persona? ¿Y dónde está? Entonces la persona va como subiendo escalones en la división de la atención. Eso le va a permitir ubicarse en el momento que está, en el instante que está viviendo, por ejemplo, hacerlo en estos momentos que nos están escuchando, quizás nosotros también lo vamos a hacer, y nos damos cuenta que estamos en este instante. Y a partir de eso nos empezamos a observar. Por eso decíamos que la clave de Sol es como que complementa, o sea, la observador y observado complementa lo que es la clave de Sol. Y una vez que observamos, nos empezamos a dar cuenta que está dentro, porque si en determinado momento nosotros estamos aplicando lo que es esta técnica, la clave de Sol, quién soy, qué estoy haciendo, dónde estoy, en el momento dado que nos vengan a insultar, nosotros ponemos el insulto porque es una cosa típica. Muy evidente, pero que puede haber muchísimos ejemplos. Pueden haber hay miles de ejemplos. Cualquier cosa que uno pueda vivir, que uno se identifique, la persona, digamos que se va a dar cuenta en ese momento quién se está manifestando, qué yo psicológico, qué faceta de ese yo psicológico se está manifestando. Y ahí la persona puede empezar a separarse de como observador y observado. Empieza a observar desde la conciencia. Exactamente. Y bueno, y también queríamos añadir que una vez que está así, es importante que la persona dedique, digamos, un tiempo, como decíamos recién, a lo que es, digamos, tener ese retiro
de donde uno se encuentra a sí mismo, donde uno puede sentarse, estar acostado en decúbito dorsal, con boca arriba, como dice el maestro Samael, una de los asanas que da el maestro Samael. Entonces, uno ahí trata de meditar, pero volvemos de lo mismo. El tema no sería, por ejemplo, uno se da cuenta que en el día tuvo una situación, no es recordarlo simplemente y volverse a identificar, porque puede pasar eso, sino con una mente serena, es importante eso. Claro, en eso es importante, en eso que estás diciendo, de que, claro, hay, incluso aunque uno conozca esto, por ejemplo, y diga, sí, yo eso lo tengo clarísimo, sé que tengo defectos psicológicos, sé que eso me trae estado de tristeza, puede tener el conocimiento de manera teórica, pero lo realmente interesante es aplicarlo de forma práctica y poco a poco querer ir cambiando. Entonces también nos podemos ayudar pues con la meditación, que es lo que decía Matías, estos estados de estar en conexión con esa parte espiritual. Podemos también, una cosa que ayuda muchísimo es la conexión con la naturaleza, porque nos inspira. Muy importante eso. La creación en general, independientemente de lo que creamos, la creación de la naturaleza es algo maravilloso. Los ríos, el mar, el cielo, salir a la noche y ver las estrellas y uno sentirse un ser entre tantos seres que pueda haber en el universo. Exactamente. También es muy importante la música que escuchamos, porque al fin y al cabo el sonido es una vibración energética que nos puede elevar o nos puede bajar el estado de ánimo. Eso es evidente. Uno escucha una música y eso le cambia la vibración. Entonces, escuchar buena música que nos inspire. Recomendamos evidentemente la música clásica porque eso trae una vibración superior. Y también, pues, en esa relación con la naturaleza también están, pues, los olores y el tacto, el sentimiento físico. Entonces, podemos, por ejemplo, hay una práctica muy importante que sería encontrar una piedra de cuarzo, que es una piedra que ayuda mucho para la relajación, para los estados internos, y ponérsela en el plexo solar, que es por encima del ombligo, y un buen aroma que nos alegre, que puede ser... Sí, digamos que podríamos ser esencias naturales, importante. Y una buena música. Y realmente les aseguro que cuando uno está en un estado en el que no se siente bien, esa simple acción puede cambiar realmente completamente el estado en el que se encuentra esa persona. Exactamente, porque como bien decíamos al principio, si nosotros... digamos, nos alejamos de esa parte espiritual. ¿Qué es, en palabras sencillas, qué es alejarse de esa parte espiritual? Alejarnos de nuestros principios, o sea, alejarnos de nuestras raíces. Nosotros hoy en día tenemos la tendencia como sociedad, que no es una crítica, simplemente es una reflexión. Tenemos esa tendencia digamos, a centrarnos, por ejemplo, hoy en día están creadas las grandes ciudades, mega ciudades, impresionante, donde prácticamente si hay un pedacito de naturaleza es un triunfo. Entonces, nuestras raíces es la naturaleza. Nosotros tenemos que volver a tener ese contacto con esa madre naturaleza, como decía Itziar, un punto fundamental que también queríamos ahora, al finalizar, lo íbamos a comentar también, y ya se dio el paso a eso, en el sentido de que el acercamiento a esa madre naturaleza nos empieza, digamos, es como una medicina, es como una medicina que tomamos para nuestro propio corazón. O sea, empezamos a darnos cuenta que, como decía Itziar, somos un ser más de esa naturaleza. Entonces empezamos a tener una conexión más directa. Una cosa interesantísima ahora que hablaste del cuarzo, de la música, de los aromas, o sea, de lo que es el tacto en sí mismo, hablando ahora con una técnica del tacto, cuando la depresión, el sentirse triste, muchas veces uno puede estar muy agobiado con muchas energías densas, por decirlo de una forma. Estaría muy bueno que en otra ocasión podamos hablar sobre lo que es todo esto, porque es un tema muy profundo, muy complejo, pero uno cuando está muy tenso, o sea, cuando está muy agobiado, o sea, que está como con un peso psicológico muy fuerte, uno se puede descalzar también.
en esas caminatas que hace. Eso es una práctica muy fuerte que entregan los venerables maestros del esoterismo, que es descalzarse, porque descalzarse y estar en la naturaleza. En la naturaleza sería o sea, eso es lo ideal, descalzarse en la tierra, porque es como que uno hace una descarga a la tierra. Entonces la persona en esos momentos, muchas veces nosotros podemos estar tristes también, no lo habíamos dicho, pero por el hecho de que estamos como con una energía como que está pegada a una energía. Claro, no nos pertenece a nosotros Sí. eso, pero es que realmente estamos en un momento de cosas que están pasando en el mundo y uno recibe tal cantidad de información constante del exterior, de cosas terribles que pasan, Sí. que a veces uno no es capaz de procesar todo eso tampoco porque es una sobreinformación. Claro, es como que nosotros somos una antena. Exacto. Entonces, como una antena que somos, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos continuamente recibiendo información y muchas veces, como decíamos hace un ratito, uno se identifica con eso y no lo sabe procesar. Pues una de las formas, porque primero hay que salirse de ese estado, para que uno después pueda aplicar todo eso, porque si uno está deprimido no tiene ganas prácticamente de nada, porque está en esa situación. Pues uno va a la naturaleza, como decíamos, va a la naturaleza, se pone una esencia, escuchando una linda música, se descalza, hace ese contacto. Eso es importantísimo. Son técnicas exactas y precisas para que nosotros podamos hacer un cambio, digamos, muy concreto sobre lo que estamos hablando. Y también no sé si podemos hacer una síntesis de lo que estamos diciendo, si querés compartir alguna reflexión sobre por qué, o sea, una reflexión afectada a lo que es salirnos, estar más en el espíritu, salirnos de esa depresión. No sé si querés decir algo, Itziar. No sé. Bueno, entonces, no, simplemente, o sea, lo que queríamos cerrar esta emisión diciendo que todos nosotros estamos con un objetivo. Cada uno tiene que descubrir cuál es su objetivo en la vida, tiene que descubrir cuál es su norte, es importante. Y tenemos que darnos cuenta todos nosotros que tenemos la posibilidad de nuestras manos, con todo lo que se ha entregado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si uno busca, el que busca encuentra, como se dice por ahí, el famoso dicho. Darnos cuenta que todos nosotros tenemos las posibilidades dentro de nosotros para poder hacer ese cambio. Es importante que no nos centremos en todas las cosas que están pasando negativas en el mundo. Es importante que nosotros nos centremos y nos encontremos con nosotros mismos, encontremos ese corazón tranquilo, nos salgamos de esa mente terrena que está llena de dualidad, muchas gracias, de esa dualidad que no nos deja en paz. Entonces nos encontremos, que nos acerquemos cada vez más a la naturaleza, como decíamos, que hagamos todo ese cambio. Es importante que nosotros hagamos un cambio en estos momentos para poder, no formar parte de lo que está pasando, de todo ese convulsionado mundo en el que estamos viviendo. No sé si se entiende. Sí, se entiende, y aparte es eso, realmente... lo primero, claro, es salirse del estado negativo, pero después también, como decíamos, esa felicidad también se amplía, se extiende si compartimos con los demás. Entonces, una vez que uno se sale de ese estado, el siguiente paso es incluso poder irradiar esa felicidad y ese amor hacia los otros, y cada vez la felicidad, la alegría de uno mismo también se va a ir multiplicando. Entonces, realmente, pues... Como síntesis, podríamos decir que si uno consigue ver un poco más allá, puede salirse de ese estado, y esperamos realmente que este pequeño granito de arena, porque realmente es un tema que se puede profundizar muchísimo más, a quienes hayan escuchado la emisión les haya podido servir. Y como decíamos antes, están los estudios gnósticos, la Asociación Cultural Gnóstica Samadhi Lakshmi se encuentra en muchísimos países del mundo, y si hay alguien interesado, no solamente vamos a seguir subiendo diferentes programas de podcast que vamos a seguir emitiendo, sino que también puede contactar directamente y buscar información para tener, a lo mejor hay alguien cercano a ustedes que tiene un grupo de la asociación y pueden interesarse. Ahí participar. Así que todos somos llamados a esta sabiduría, atendamos a esas corazonadas que estamos teniendo hoy en día
y todo es posible cuando uno lo quiere hacer. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Les saludamos con mucho cariño, esperando que, como decía Itziar, puedan acercarse a estas enseñanzas que son revolucionarias para la conciencia. Y bueno, sin más, como también dato importante, pueden visitar para poder conocer los diferentes países que estamos trabajando con el venerable maestro Michael en la Asociación Cultural Gnóstica Samar Lakshmi, lo que es la página web www.ion13.org, y ahí van a encontrar toda la información. Hay diferentes libros de los maestros, diferentes conferencias gnósticas que han sido dictadas, así que les invitamos a que visiten esta página, y sin más, les agradecemos a todos su tiempo. El habernos escuchado, y realmente, más allá de el interés o lo que sea, queremos realmente que les haya servido este pequeño compartir y que lo puedan aplicar en su vida diaria. Exactamente, y nada, seguiremos subiendo más emisiones, así que estén atentos, y si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría con relación al esoterismo que dialoguemos, nos los hacen saber a través de lo que son los comentarios. Un saludo, muchas gracias a todos. Muchas gracias.